15 y 37 minutos de esta tarde. Habíamos prometido un momento importante del programa que viene ahora en torno a la sanción de la Ley Audiovisual Bonaerense, que ya es un hecho, y con un miembro del Foro Audiovisual Bonaerense aquí con nosotros. Es así, Carlos, como lo decís. Está con nosotros Mario Verón. Bienvenido, Mario de Ensenada. Mario Verón, gracias. Que sos miembro del Foro Audiovisual Bonaerense. Un poco para contarnos también que al estar promulgada esta ley, cómo va a ser su implementación y qué beneficios trae tener una protección de nuestra propia industria audiovisual en tiempos tan aciagos para la cultura nacional, donde, digamos, a nivel de gestión nacional casi que quiere destruirse toda política que proteja nuestro patrimonio no cultural. Bueno, Marina, Carlos, gracias por la invitación. Y contento, pero con este sabor agridulce, ¿no? Claro. Estamos en... la verdad que... para hacer un poco de memoria, digamos, un poco de... desde 2014 había una ausencia legislativa frente a una legislación que contenga la industria audiovisual. Tengamos en cuenta que 15 provincias argentinas ya la tenían. La provincia de Buenos Aires es la que aporta mayor cantidad de espectadores, 40% de espectadores de los cines son de la provincia de Buenos Aires, la mayor en cantidad de espacios académicos de formación, vinculadas no solamente al cine, sino al universo de la comunicación audiovisual, la que aporta mayor locación de rodajes, y bueno, estaba ausente esto, y hay que decirlo también que ya desde hace muchos años, 2014, en la región de La Plata se comenzó un poco a pensarse esta ley, se hicieron diferentes actividades, pantallazos, charlas, y bueno, en el 2020 todas esas experiencias, digamos, en diferentes lugares, uno de los lugares fue muy importante, fue la región de La Plata, se traduce en la organización del Foro Audiovisual de la provincia de Buenos Aires, donde diferentes experiencias convergen, y en el medio de la pandemia, un momento sumamente difícil para la humanidad, empezamos a reunirnos por Zoom y a armar comisiones, hicimos un anteproyecto de ley, con compañeras que van desde Henderson, Olavarría, Bahía Blanca, Pedro Luro, Buratovich, bueno, Mar del Plata, bueno, toda la provincia atravesada, digamos, de trabajadores audiovisuales. Hicimos un anteproyecto de ley que se lo acercamos en su momento al Poder Ejecutivo cuando tuvo la voluntad, digamos, de empezar a trabajar en esta ausencia, y que poco tiene el espíritu de esto. Y en ese tránsito también, como nos organizamos y fuimos trabajando en lo que definimos como comisión de cabildeo, hablando con diputados, con amigos y no tan amigos, pidiendo esos porotos necesarios hasta llegar a la Cámara de Senadores, y la pronta sanción que se dio hace escasamente un mes, y donde realmente luego de un trabajo de participación muy grande y mucho cansancio, festejamos, pero en un contexto de suma violencia, no solamente para la cultura argentina, sino para nuestro país. Así que sí, estamos contentos, pero también estamos como preocupados. Sí. Claro, porque es muy difícil, o sea, celebro todo el cabildeo, el trabajo, todo ese tiempo, la perseverancia, la persistencia y la insistencia para lograr un marco legislativo y regulatorio del propio cine provincial, y también creo que tiene perspectiva federal. Pero me pregunto si, digamos, como ente autártico, mañana pasado se va a discutir en el legislativo, en diputados, el presupuesto, si va a reducir, y somos la variable de ajuste, los entes autárticos o las asignaciones descentralizadas de los organismos culturales, y el Inca va a desaparecer, ¿cómo va a converger, que es la palabra que usaste, o a cohesionar los marcos regulatorios de las provincias, si no hay un ente autártico nacional que sea, el que conglomere todo aquella política pública del cine? La verdad que es acertada la pregunta, y nosotros también nos preguntamos cómo hacerlo y estamos pensando cómo hacerlo, y en principio hacerlo es también defender esto que nos está pasando. La provincia de Buenos Aires no es una isla, digamos, claro, no es provincialismo, no es provincialismo de ninguna manera, y es por eso que aprovecho esta oportunidad, mañana, martes, a las 16 horas en el auditorio de ATE, Unidos por la Cultura y todas las asociaciones de cine y trabajadores audiovisuales, nos reunimos, y de manera federal, porque también va a haber un Zoom, va a haber asamblea en la NERT del Norte, para pensar esto que plantea Marina, que un poco obviamente repercute y condiciona
a esta nueva sanción que, bueno, tiene la acotación de la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, en paralelo, tenemos muchos frentes, uno un poco más amigable, que es trabajar en una reglamentación de una nueva ley de cine en provincia de Buenos Aires, y otro claramente de defensa. ¿Los centrales de dónde vienen los fondos para que se pueda aplicarse la ley? Sí, los fondos de la ley, que es una ley audiovisual, no es una ley de cine. Es importante remarcar esto porque cuando empezamos a pensar y soñar en una ley no queríamos recortarla en eso. Encorsetarla, pero sí articularla, digamos, en el audiovisual, en el registro total de lo que se pueda producir desde el audiovisual, ¿eso querés? Exactamente, con nuevas narrativas, con nuevas formas de decir, series web, claro, otra tecnología, nuevos videojuegos, articulando también con las instituciones educativas, con los espacios formales y no formales de educación, con los espacios comunitarios, porque es importante también el sector comunitario, que justamente no solamente el cine y la música está siendo atacado en este desfinanciamiento nacional, sino también ese tercer sector, el que dice, el que contiene, el que lleva otras voces, ¿no? Propone eso y también una regionalización, digamos, para que esos fondos lleguen de manera equitativa a esas regiones, ¿no? Con un cash rebate, digamos, que vendría posiblemente a facilitar claramente, digamos, nadie está en contra de las grandes o medianas películas o que vengan capitales de afuera, digamos, pero no con carácter extractivista, ¿no? Sino que dejen algo en la provincia, digamos, para que las pequeñas y películas, producciones o alimentar todo este ecosistema. Entonces, bueno, vamos a trabajar en la reglamentación para que eso intentar que suceda, pero bueno, en un contexto sumamente complejo. Muy complejo. Adverso, ¿no? Pensaba que hay 15 provincias que ya tenían sus leyes audiovisuales, algunas muy notables, con producción, otras más chiquitas, etcétera. San Luis, Tucumán. Claro, y que la provincia de Buenos Aires es muy grande, las cifras que vos dabas recién, así lo grafican, el 40% del público que va a la sala de cine, va a la sala de cine en la provincia de Buenos Aires, la mayoría de los que estudian cuestiones relacionadas con el campo audiovisual estudian en la provincia de Buenos Aires, y sin embargo no se había logrado la ley. A veces los sueños de los colectivos demoran mucho en impactar en el poder político, y mirá que no se trata de una provincia que no hayan gobernado los que están cerca. Sí, la verdad que tenemos una compañera de la Ciudad de La Plata que es historiadora en cine, y decía que ya en el año 1985 había un anteproyecto de ley, fue un intento entonces yo no lo sabía, me acabo de enterar hace poco. Entonces uno piensa sobre aquellos que deciden soñar o se transforman en compañeros que van por lo mismo y uno no lo sabe. En este camino hubo participación de diferentes sectores, digamos, el foro es uno bien importante, la regional de la Ciudad de La Plata también es importante, como otros sectores, como hemos articulado con la multisectorial, digamos, nos parece que... Todo eso dentro de los institutos de cultura que dirige Florencia Saintuto, o sea, no porque es a través del instituto que se van a repartir los fondos. Mirá, hubo una instancia previa de articulación entre las organizaciones, entre esa la multisectorial, el Foro Audiovisual de la provincia de Buenos Aires, para tener políticas claras de acciones. Por ejemplo, el cabildeo fue una de las políticas claras y bueno, contar que era necesario que esto suceda. Florencia es la presidenta del Instituto de Cultura de la provincia de Buenos Aires y un poco es la encargada, junto a su equipo, de armar una mesa de trabajo, que es el compromiso de la gestión, para que la reglamentación pueda implementarse, pero también para encorsetar ciertas cuestiones que al menos el sector quiere que estén encorsetadas y cuidadas. Por ejemplo, la equidad en la repartición de esos fondos y que sean federales. Digamos, que exista un cash rebate. Es cierto, lo queremos, que inversiones, pero que también no sea una política extractivista sobre nuestra propia claro. Provincia. Pensar cuántas películas queremos hacer o cuántas producciones audiovisuales queremos hacer. ¿Queremos hacer 20 grandes y gigantes o queremos hacer 100 pequeñas y medianas? El espíritu que queremos también es entender que esas producciones, al menos desde el Foro Audiovisual de la provincia de Buenos Aires, que esas producciones no son mercancía, sino que son un bien cultural. Digamos. Uno piensa, yo mientras hablas voy pensando en los escenarios de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En las ciudades grandes, emblemáticas, Mar del Plata, por situar solo una, donde ¿cuántas películas se han filmado? ¿Cuántas películas porteñas se han filmado en Mar del Plata? Yo 3. ¿Cuántas películas de entretenimiento de masas? Pienso en La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, en el Corredor Norte, en las ciudades del Corredor Norte como Junín,
con una historia autónoma y propia, o La Barría, Bahía Blanca, es decir, habría tantos polos de producción, tantos escenarios, tanta cinematografía tácita, que es imposible pensar que no ha ocurrido antes. ¿Por qué no ha ocurrido antes? ¿Qué demora ha habido en la construcción de una democracia audiovisual para que la provincia de Buenos Aires no conste de todos estos elementos y los explote y los aproveche? En tu pregunta está la respuesta. El Festival de Mar del Plata, sin ir más lejos, ¿no? Es lindo eso de preguntarse y responderse, ¿no? Porque en la pregunta misma me parece que está intrínseca la respuesta, que es ¿por qué no se hizo? Bueno, en realidad no es que no se hizo, sino en cómo se distribuyó, y que eso es lo democrático que dice acá Mario Verón de la distribución, ¿no? Quien democratiza es quien distribuye, ¿no? Lo mismo que en un presupuesto, lo mismo que cuánta participación tiene, depende de lo que vos quieras financiar o invertir. Pero a veces para alguna gente de la decisión política de un gobernador. Pero la decisión política y a veces lo que a alguien toma la decisión le parece un gasto, en general a mucha gente que sabemos que la educación, que la salud y la cultura son inversiones y no gastos, ¿no? Y que a veces solamente le sirven a algunos, como bien decía, como mercancía. Por dar un ejemplo en el mundo. Un lugar en el mundo, la película de Adolfo Areistarain con Federico Lupi, Cecilia Roth, Leonor Benedetto y José Sacristán como estrella, fue filmada completamente en San Luis. Existía una ley de cine en San Luis, no es para elogiar a San Luis o no, sino me fui al pueblo. Hizo un mundo en San Luis donde se construyó una película que después, sin que nadie supiera dónde fue filmada exactamente, dio la vuelta al planeta Tierra. Miren, yo lo que pienso es que hay todo un discurso, ¿no? Que es la disputa de sentido, ustedes lo hacen a diario, todo el tiempo, en el buen sentido, y que tiene que ver, por ejemplo, los grandes medios de comunicación, inmediatamente de la noticia salieron a decir que esta era la Inca de Kicillof, y la verdad que no se parecen nada. No se parecen nada. No es el Inca de Kicillof. Hay todo un sector atrás, trabajando hace muchísimos años, dejando tiempo, postergando proyectos personales, dedicando tiempo para el bien común, que se traduce en una decisión política que se cristaliza en una ley. Una ley que busca que lo que busca la ley, ojalá vamos a poder ver los resultados dentro de 15 o 20 años, porque también hay una ventana para poder grabar a las plataformas que se deja la ley, pero bueno, es un tema un poco largo, engorroso para la audiencia, para este momento, pero lo que buscamos es que los realizadores de Pedro Luro se puedan narrar a sí mismos y pueden narrar, no sé, a las mujeres que entran a los campos de cebolla y laburan 11, 12 horas por fuera del marco jurídico laboral, y sean ellos mismos quienes se narren, que los realizadores y realizadoras del conurbano bonaerense puedan narrar a sus propias comunidades y no que sean estereotipados como si todos los pibes que viven en las barriadas se comen las heces. Buscamos que construir esa identidad, esa memoria bonaerense, pero que para que podamos, digamos, en un futuro saber quiénes somos. No podemos yo no puedo imaginarme cuando veo estos ataques, la derogación del artículo 195, 196, no puedo imaginarme un país sin el cine de Leonardo Fabio. Cuando retrocedí... Yo tampoco, compañero, quédate bien tranquilo, que sin Leonardo Fabio no me lo imagino. Recién hablaba del Vasco Areistarain, no. Bueno, cuando retrocedió Mario y planteó que ya en el 85, es decir, el gobierno de Armendáriz, alfonsinista en la provincia de Buenos Aires, hubo un proyecto de ley, en el Instituto de Cine asumió Manuel Antín, y el diagrama que tenía de la producción de cine era que los muy millonarios, María Luisa Bember, Leopoldo Torre Nilsson, por ejemplo, Héctor Olivera, Ayala, que eran dueños de Aries, eran los que podían hacer películas, y que para la clase media no acomodada el sueño de un director de cine era imposible. Bueno, democratizó el acceso primero al estudio de cine y después a los créditos del instituto. Democratiza quien distribuye. Distribuyan bien, viejo carajo. Al respecto, durante un montón de tiempo, en el menemismo se retrocedió a la etapa inicial, solo hacían películas los que ya estaban consagrados por el mercado de cine. Es decir, una discusión que ha durado toda la democracia. Leonardo Fabio pudo filmar sus primeras películas porque un papá político poderoso, Leopoldo Torre Nilsson, le daba el material sobrante, no porque tuviera apoyo del Estado, el material fílmico sobrante para que él filmara, pero lo hizo. Entonces, en esto nos va, como decíamos al principio con Héctor Alterio, nada menos que la identidad nacional, lo que después recordamos, todo lo que sabemos de la Patagonia trágica, lo sabemos por la película. Sí. Nadie más sabe nada que no esté en la película. Eso es verdad, y en relación a los gauchos judíos. Sí. Lo que plantea Marina es súper importante, ¿no? Distribuyan bien, dice. Bueno, por eso nosotros queremos, digamos, que hay la creación de un consejo asesor provincial
que en la ley dice carácter consultivo, digamos, el sector me parece que no debe ser... esos consejeros. Esos consejos, desde el foro pensamos de ninguna manera que nuestro sector debe ser consultivo, sino que debe ser parte para poder garantizar que esos recursos lleguen de manera equitativa a todas esas regiones. Y te escuchaba claramente, digamos, cómo el cine es un espejo, digamos, cómo nos espejamos y cómo hay algunos relatos que a veces yo no quiero que el cine envejezca, sino que quiero que envejezcan algunas películas, porque cuando envejecen esas películas algo está mutando o algo está cambiando. Y me acordé, de Marina, de tu película esa tan hermosa que vi hace tantísimos años, El Polaquito. Claro. Y uno la ve y dice, che, esto cuando se filmó, porque esto está, ¿no? Ese escenario de Buenos Aires. Parece no han pasado 20 No. años, sino que se filmó ahora. Y uno quiere que envejezca esa historia, ¿para qué? Porque pero no, eso algo vas a muta. Constitución ahora y Totalmente. está muy más que nunca. Para quien no lo supiera, Mario Verón, ¿a qué te dedicas vos? Bueno, Realizador. al cine, esperemos que siga siendo así, pero trabajo en una institución de derechos humanos. La Comisión por la Memoria. La Comisión Provincial por la Memoria es un ente autártico de la provincia de Buenos Aires, que está presidida por Adolfo Pérez Esquivel y que tiene en custodia, entre tantas cosas, digamos, el archivo de la DITBA, de la Dirección de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires, que nos espió desde 1956, o mucho antes también, porque hay archivos de anarquistas, hasta 1998, que habían inventado un canal de televisión VHS que iban con el cucurucho a preguntarte qué hacías en esa manifestación. ¿Y en el cine, en materia cinematográfica? Mirá, ahora hice una película en Misiones que se llama Fidel Niño Valiente, que se estrenó en el cine. Mucho se está filmando en Misiones. Sí, me encanta porque hay una ley en la provincia de Misiones. Sí, pero y después ahora terminé una película que filmé en Francia sobre hablando recién de esta nueva figura, hijo de un nazi, un señor de 103 años que estaba vivo en ese momento, que vivía solo en Toulouse, que estuvo en la guerra en la guerra civil española, era cartero, llevaba las cartas a sus 16 años y fue capturado ahí por los franquismos, tuvo un tiempo en cautiverio, después 5 años preso, se unió al ejército francés, en cautiverio por los nazis en Sagan, y luego se exilió en Toulouse. Es un ensayo sobre ese señor. La ciudad rosa. Mucho antes de ser funcionario del macrismo, el director jujeño Miguel Pereira filmó una película llamada La deuda interna, ¿no? Una historia jujeña sobre Malvinas y lo que no había sido contado nunca sobre los combatientes de Malvinas. La deuda interna, la deuda que este país, este Estado, y la provincia de Buenos Aires y su Estado tienen para con el cine, del que se vanaglorian en los festivales cuando aparecen los flashes o las luces de la televisión, y por el que todos tendrían que hacer un poco más de lo que se hizo, pero no para alimentar al monstruo de la comunidad del cine, sino porque el cine resulta muchas veces, eso decía Jorge Cosia, el espejo en que nos miramos. Y es bueno verse en un espejo propio. El asunto es cuando el espejo es de otro y entonces no te ves, o te pasa como a la madrastra de Cenicienta, que el espejo le repite, son las más bonitas, porque el espejo está comprado, hasta que un día ya no son la más bonita y vino otra más bonita que vos. ¿A cuántos le falta un espejo propio? Mírense al espejo, o miren las propias películas argentinas. También voy a decir acá que Fernando Martín Peña lucha hace muchos años por una cinemateca, y a mí me parecería justo que Argentina tuviese a resguardo todo el acervo cultural. A contrapelo contra este gobierno, pero nos los debemos para el próximo. Yo, en tanto, me quiero poner al final del programa la camiseta. Me voy a poner esta camiseta hoy. Qué linda camiseta. Ponete la 10, Carlos. Me pongo la 10 de los cuadernos de Sol Obrero, que es un emprendimiento de encuadernación, arte y diseño, justicialista, nacional y popular. ¿A usted qué le tocó? Y bueno, estoy con el corazón y estas iniciales en mi corazón, que son Cristina Fernández de Kirchner, yegua nunca mascota, soy una fusilada que vive. Hoy es lunes, a las 19 vamos a estar con las locas de los lunes. Las locas de los lunes ahí en la puerta de la casa de Cristina, en otra San vez. José 1111, para reclamar la inmediata liberación de la compañera Cristina Kirchner, presa y proscripta, pero es inocente y tiene que estar libre. Yo tengo aquí los del
las patas en la fuente, un poquito coloreado todo como corresponde. Los cuadernos del Sol Obrero Emprendimiento se consiguen a través del www.solobrero.com.ar, un sitio en la web, o Instagram, @solobreros, y vamos a anotar los militantes del papel y la virome, del papel y el lápiz. Tenemos la posibilidad, o incluso si queremos regalar, de lo propio. Estamos concluyendo el programa, pero vamos a despedir a Mario Verón. Sí, le queremos agradecer a Mario Verón de que haya venido en función de la defensa y el cuento de cómo viene esta ley de audiovisual bonaerense. Y decinos, Mario. Sí, perdón, me voy a rectificar. Mañana la Asamblea por la Cultura, frente al proyecto de reforma que fulmina un poco a la cultura argentina, es martes 16 a las 17:30 horas en Carlos Calvo 1378 en el auditorio de ATE Capital. Quería ganarnos unos minutos del final para Ernesto Acher. Se fue uno de los fundadores de Lelutier, un músico extraordinario y un gran cómico. Lo vamos a recordar con un poquitito de la cantata de Don Rodrigo. ¿Se acuerdan?